Hace 2 semanas hablábamos de cómo orar la oración perfecta. ¿Recuerdan? Antes de continuar, se me pasaba, los hermanos de Mexicali les mandan saludos, los pastores les dan muchas gracias por la ofrenda, por su amor, por todo lo que ustedes aportaron. Yo sé que muchos querían ir, pero muchos de ustedes estaban en oración, ¿verdad que sí? Estaban orando por el viaje a Mexicali. Se los agradecemos y los hermanos les mandan saludos. Amén. Así que veíamos hace 2 semanas que la oración perfecta es cuando nosotros gemimos dentro de nosotros. El Espíritu Santo es el que interpreta esos gemidos. Cuando decimos, Señor, ya no puedo más con esta situación. Señor, tú conoces mi enfermedad. Señor, tú conoces mi debilidad. Señor, tú conoces mi matrimonio. Señor, toma control. Y esas lágrimas, dice la Biblia, que Dios las pone en un frasco. Allá en el cielo dice que un día se revelará a cada persona cómo Dios sabía, interpretaba cada una de esas lágrimas, cada uno de esos gemidos. Y en toda la Biblia hay una promesa que verdaderamente nos conforta. Hay más de 7,000 promesas en la Biblia, pero saque su boletín y vamos a ver esta promesa que verdaderamente conforta nuestras almas. Y Pablo dice allí, y sabemos, dígalo conmigo, y sabemos. Pablo no dice, y sentimos, ¿verdad que no? Dice, y sabemos. ¿Qué cosa? Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué hace esta promesa para mí en lo personal? Como creyente, como hijo de Dios, ¿qué hace en mi vida esta promesa? Pablo afirma, y sabemos algo muy importante. Esta verdad, hermanos, es una verdad que impacta nuestras vidas. Es una verdad que Pablo está diciendo, no nos dejamos llevar por los sentimientos. Porque muchas veces los sentimientos nos traicionan. Las emociones, sí, Dios nos creó con emociones, con sentimientos, pero no nos basamos a esos sentimientos solamente. Ahorita más adelante vamos a ver que tampoco queremos ser insensibles al dolor de las personas, al sufrimiento. Porque el libro de Eclesiastés dice que hay tiempo para todo debajo del sol. Muchas veces le preguntamos a Dios en oración, Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Señor, si tú eres todopoderoso y tú tienes el poder para cambiar mi situación, ¿por qué aún estoy en esta situación? ¿Sí o no? Pablo nos da la respuesta. Y también el profeta Isaías nos dice que nuestros pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice, porque mis pensamientos, dice Jehová, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Y muchas veces en la situación, en el sufrimiento, en la escasez, no entendemos por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Pero Dios tiene un plan maravilloso. Dios va a dar el resultado que Él quiere darnos en nuestras vidas. Y por eso Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, vamos a definir esta palabra saber. La palabra saber significa tener la certeza de algo. Dígalo conmigo, tener la certeza de algo. Y sabemos que a los que aman a Dios, algunas, dice así,
todas las cosas les ayudan a bien. No, vuelvo a repetir, hermanos, no es que seamos insensibles al dolor o al sufrimiento de las personas. Pablo dijo, llorar con los que lloran, gozar con los que gozan. Muchas veces somos insensibles al dolor, al sufrimiento, y decimos, como dice esa canción, don't worry, be happy, todo va a estar bien. Pero hay tiempo, dice la Biblia, Jesús lloró, Jesús también sufrió. Y no es de que siempre seamos, como dice, vamos a ver más adelante en unas próximas semanas, y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, y sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y ese es Cristo Jesús, amén. Pero aquí, hermanos, me encanta lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:8. Está en la pantalla. Pablo, el apóstol de Dios, el apóstol que escribió todas estas cartas, todas estas epístolas, dice, ¿estamos atribulados en algunas cosas? Dice, estamos atribulados. ¿Cuántas veces te has sentido atribulado? Esta palabra atribulado significa presión. Así como cuando Cristo estaba orando en Getsemaní y en el huerto de los olivos, donde se exprimían los olivos para sacarle el jugo, el aceite. Esa presión, ¿alguna vez has sentido la presión en el trabajo? Con el patrón, con los compañeros de trabajo. Presión cuando vas manejando en el freeway y alguien te corta y dices, pues no tengo un pescadito, así que ahorita voy a cortarlo y vengarme. No se crean, ¿verdad? Algo, no os hagáis, hermanos. En veces lo han hecho, ¿verdad? Lo hemos hecho. En la carne nos frustra esa presión en todos lados. Presión con las finanzas. No saber si vamos a tener para pagar la renta. Presión en el matrimonio. Señor, ¿por qué mi esposo o mi esposa no agarra la onda, como dicen por ahí? ¿Por qué no se afirma en tus caminos? Presión con los hijos, como decía el hermano, hijos rebeldes, que no quieren servirle a Dios. Señor, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo va a entender mi hijo o mi hija? Presión en las enfermedades. Últimamente hay un virus que anda corriendo por todos lados y debilita los huesos, debilita todo. Yo hace 3 semanas me sentía así. Presión de todas partes. Y el apóstol Pablo dice, estamos atribulados en todo, mas no, ¿qué? Mas no angustiados. Hay una gran diferencia. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros. ¿Cuántos se han sentido en apuros alguna vez? ¿Nada más 3? Todos, ¿verdad? Somos seres humanos y sentimos estos apuros, mas no desesperados. Pablo dice, perseguidos, mas no desamparados. Les recordaba hace 2 semanas que en el tiempo que Pablo escribió esto, los cristianos estaban siendo aventados al Coliseo a ser devorados por los leones. Y por eso dice, perseguidos, mas no desamparados. Porque sabemos de dónde viene nuestro socorro. Amén. Amén. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Derribados, pero no destruidos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. ¿Cómo sabía Pablo esta gran verdad? Lo sabía por la fe, porque lo había vivido, lo había experimentado. ¿Y qué es fe, hermanos? Hebreos 11:1 nos da la respuesta. Es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿A quién estamos esperando? A Jesucristo. ¿Lo vemos ahorita? No.
pero tenemos la fe y la certeza que un día lo vamos a ver cara a cara. Amén. Es pues la certeza, la convicción de lo que no se ve. Fe es tener esa certeza o confianza en una sola persona, en Jesucristo. No pongan su confianza en el pastor, porque el pastor le puede fallar, en el músico, en el ujier, en el presidente. No, nuestra confianza solamente debe que estar en ¿quién? En Cristo Jesús. Él es el único que no nos puede fallar jamás. ¿Cómo puedo hacer para que mi fe en Cristo crezca cada día más? Teniendo esa relación íntima, no nomás de los domingos, hermanos. Esa es una relación íntima en oración. Alguien dijo en oración, leyendo la palabra de Dios todos los días para enamorarme más de Cristo, para conocer su carácter, para ser transformado por la lectura de la palabra de Dios. Pero va más allá que esto, hermanos. Cuando reflexionamos en las cosas que nos están sucediendo y decimos, ay Señor, pero ¿por qué? Pero cuando reflexionamos, hermanos, en de dónde Dios nos sacó y a dónde Dios nos tiene ahora, yo cuando me pongo a meditar en eso digo, Señor, verdaderamente tú eres grande. Yo no merezco estar aquí, Señor. Yo te agradezco que me sacaste del hoyo cenagoso, de la podridumbre, del alcoholismo, de todas esas cosas donde yo me sentía aprisionado, atrapado, y me sacaste de allí, Señor. Y ahora te estoy sirviendo. Y eso, hermanos, reflexionar de dónde Dios nos sacó. Alabarlo como cantábamos ahorita, alabarlo por su grandeza, por su amor hacia nosotros. Cuando pensamos y meditamos y reflexionamos en de dónde Dios nos sacó, ahí es donde nace un agradecimiento en oración a Dios, en el deseo de leer su palabra todos los días. Me encanta la ilustración de las huellas en la arena del mar, porque todos la saben, ¿no? Una persona iba caminando por el mar y angustiada, afligida, y diciendo, Señor, ¿por qué en el momento más necesitado de mi vida me dejaste solo? Me abandonaste, Señor, donde yo más te necesitaba. Y el Señor le responde a esa persona y le dice, esas huellas que tú ves en la arena del mar, son las mías. Porque en el momento más difícil de tu vida, yo te iba cargando. Tú ibas en mis brazos. Y eso, hermanos, es la visión que Dios nos quiere dar, hermano. Que reflexionemos, que miremos la grandeza, el amor de Dios hacia nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay un requisito. Y el requisito es amar a Dios. Amar a Dios. Esta promesa no es para el incrédulo. No es para la persona que hace las cosas a su manera. Como dijo Frank Sinatra, I did it my way. No, esta promesa es para aquel que ama a Dios, que ha puesto su confianza en el Dios de su salvación. Si tú amas a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí en esta mañana? Quiero que sepas que Dios te amó primero. Y Dios te sigue amando. Dice, con amor eterno los he amado. Por eso les he prolongado mi misericordia. Pero hay una promesa también. Hay un requisito. Jesús les dijo a sus discípulos, si me amáis, ¿qué cosa? Si me amáis, si verdaderamente me amas, guarda mis mandamientos. Obedece mi palabra. Porque es muy fácil decir, yo te amo, Señor, y desobedecer, como nuestros hijos, ¿verdad? Por eso, cuando Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces,
Y el Señor lo mira a los ojos y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, contristado, sabiendo que le había regado: Señor, tú lo sabes, soy desobediente, ten misericordia de mí. Pero otra vez le vuelve a preguntar el Señor: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. Y una tercera vez: Pedro, ¿me amas? Si verdaderamente me amas, apacienta, cuida mis ovejas. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Subraya esa palabra en su Biblia: ayudan, ayudan a bien. ¿A cuántos de aquí le gusta la sal? A mí me encanta la sal. Las palomitas, las papitas no pueden tener suficiente sal para mí. Yo le echo más sal al menudo, al pozole, a la birria, al mole. Mi esposa me dice, me regaña: todavía ni lo has probado y ya le estás echando sal. Es que me encanta la sal. Imagínense la comida sin sal, desabrida, ¿verdad? ¿Sabían que la sal de mesa está compuesto por 2 elementos venenosos? ¿Cómo? Yodo, sodio y cloro. Si tú comes, te tomas el sodio o el cloro, Dios en su sabiduría, en su grandeza, ha puesto 2 elementos que se complementan, que se ayudan para bien, para que la comida tenga sabor, sazón. Y de igual manera, mire lo que dice el salmista en el Salmo 25:10: todas las sendas del Señor son ¿qué? ¿Está en la pantalla? Son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. ¿Sabías que si tú le das mucho amor a tu hijo, lo puedes perjudicar? ¿Verdad? Oh, es que hay que darle al niño lo que quiere. Se malcría, ¿sí? Lo echas a perder. Pero si tú le das el amor balanceado con la verdad, o sea, la Reina Valera dice misericordia y verdad, ¿sí? Las 2 se complementan para dar un resultado glorioso. Y la promesa es para los que cumplen los preceptos de su pacto. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para los que cumplen sus preceptos y sus pactos. Quiero definir esta palabra: bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Bien significa siendo conformado a la imagen ¿de quién? De Cristo. Estamos siendo conformados. El deseo del Padre es que tú y yo seamos conformados, transformados, cambiados a la imagen de su Hijo. La semana que viene vamos a ver el versículo 29, pero vean ahí en sus Biblias, está en la pantalla también, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto quiere decir que el carácter que tú y yo tenemos, que decimos así nací y así me voy a morir, no. Dios quiere cambiar nuestro carácter, nuestra forma de pensar. Imagínate, ¿cuántos quieren ser como Jesús? Si hubiera 7 billones, esa es más o menos 7 billones de personas que tuvieran el carácter, la personalidad de Jesús, qué mundo diferente no fuera, ¿verdad que sí? Ese es el plan, el propósito de Dios para nuestra vida. Conformarnos, transformarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Bien no significa, como muchos predican por ahí, no significa ser un millonario. Muchos dicen: oh, si tú eres pobre es porque no estás sirviéndole a Dios. Mentira del diablo, porque hay muchos cristianos que son pobres y muchos pobres que son más ricos en espíritu, en carácter y en amor. ¿Por qué? Porque cumplen los preceptos de su pacto.
Así que no te engañen y que no te digan, si tú no eres millonario, si tú no eres próspero, es porque no eres hijo de Dios. Hay una falsa doctrina por ahí que predica eso. Bien no significa que siempre vamos a tener salud, que nunca nos vamos a enfermar. Y si estás enfermo es porque Dios te está castigando. No necesariamente es así, hermanos. Porque hay muchos cristianos que no tienen salud, pero aún en esa enfermedad Dios tiene algo maravilloso para sus vidas. Yo creo en los milagros. Yo creo que la palabra de Dios se cumple, porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y que Dios, si se complace en sanarte, Él lo va a hacer. Pero si Él dice, no, yo estoy conformando, yo tengo un plan maravilloso. Muchas veces tenemos miedo a la muerte, al sufrimiento. Y aún en eso Dios nos puede enseñar grandes cosas. Todos vamos a morir, ¿sí o no? Nadie nos vamos a escapar de la muerte. Y no es necesariamente algo malo, hermanos, sino algo que nos vamos a graduar para ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Bien no significa que a todos les vamos a caer bien. Muchas veces dicen, no, es que si todo ayuda para bien, es que a todo el mundo le tienes que caer bien. No necesariamente. Lea el libro de Hebreos capítulo 11, donde se encuentran los héroes de la fe. Como dice que el mundo los rechazó, el mundo los despreció, el mundo no era digno de estos héroes de la fe. Abraham, David, Moisés, Noé, hombres consagrados a Dios, que sí eran seres humanos y sí pecaron, como cada uno de nosotros, pero aún en sus debilidades, aún en sus imperfecciones, se sujetaban a la voluntad de Dios. El punto que quiero hacer en esta mañana, hermanos, es que bien no significa que siempre vamos a ser ricos, que siempre vamos a tener buena salud, que siempre le vamos a caer bien a todos. No. Todos, como dijo el salmista David, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Quién se lo sabe? Salmo 23. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué? Aliento para seguir adelante. En el Salmo 73, no tiene que ir allí, léalo en su casa. El Salmo de Asaf, el músico. Dice que la historia relata este salmo que Asaf se estaba enojando en contra de los malignos, en cómo, Señor, si yo soy un músico que te sirve, y mira mi vecino cómo está siendo prosperado y bendiciendo y bendecido, mientras yo estoy en esta situación. Dice que le entró envidia, coraje, pero hasta que entró en el templo, en el santuario de Dios, se dio cuenta que, léalo en su casa, dice que estaba actuando como bestia, como animal, no pensando bien. Y dice el verso 25, cuando entró en razón, y dice en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Ese debe que ser nuestro deseo, hermano. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. ¿Esa es tu oración? ¿O prefieres tu casa, tu carro, tus pertenencias más que a Dios? El salmista dice, te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Y fíjense lo que dice el verso 26. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, como lo había hecho este músico. Se había desfallecido en su espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón.
Él es mío. ¿Para cuándo? Para siempre. Los que lo abandonan perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. Verso 28. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que hace. ¿Le has contado a tu vecino que está al lado de ti, a tu compañero de trabajo, las maravillas que Dios ha hecho en tu vida? Dios sigue siendo así, maravillas. ¿Cuánto lo creen? Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y cuando el apóstol Pablo dice, y todas las cosas ayudan para bien, Dios puede usar las cosas malas que vienen a nuestras vidas, aún el sufrimiento. Se cuenta de un hombre que quería comprar una alfombra de Persia, esas alfombras bonitas que se ponen en las salas, y la tienda donde fue estaba siendo remodelada, y entró a esa tienda, vio un sign que decía, entren por atrás, por el alley, por el callejón. Y el hombre se fue a dar la vuelta y entró. Y cuando vio esas alfombras que su amigo le había recomendado, ve a esa tienda porque son las alfombras más bonitas, más impresionantes que vas a ver. Cuando entró por detrás y vio todos los hilos colgando y todos los hilos feos, dijo, ¿qué es estas porquerías de alfombras? Y el vendedor vino y le dijo, no, señor, es que usted está viendo la alfombra por detrás. Tiene que venir hacia el frente y ver. Y al venir al frente vio esa hermosura, esa obra de arte. Y tú y yo muchas veces vemos nuestras vidas, o la vida del vecino o de nuestro ser querido, toda con los hilos por todos lados, desordenada, enfermos. Y Dios está haciendo una obra de arte. Dios está obrando todo para bien. Y me encanta la historia del joven José. Ya lo he mencionado muchas veces, pero para los que son nuevos, los que ya tienen tiempo, tengan paciencia, por favor. Este joven José, preferido de su padre, porque mientras todos sus hermanos tenían vestimentas cafeses del mismo color, su padre de José le hizo una túnica hermosa de todos colores. Y un día dice la Biblia que mientras comían la cena, este joven reunió a sus hermanos, a todos los 11, y a sus papá y a su mamá, y le dijo, vengan, les quiero contar algo. Aún era preferido de Dios, porque Dios le hablaba a través de sueños. Y les dijo, todos ustedes, mis hermanos, mi papá y mi mamá, en este sueño que Dios me dio, se van a inclinar a mí. ¿Cómo creen que actuaron sus hermanos? Se burlaron de José. ¿Cómo crees que mi padre, que es el mero mero, mi madre, se va a inclinar a ti? No entendían el propósito. Le agarraron coraje, envidia, y a la edad de 17 años lo echaron en un pozo. Y después, por la ayuda, la intervención de su hermano Judá, dice, no, mejor, en vez de dejarlo aquí para que se muera, mejor porque no lo vendemos a estos hombres que vienen de Egipto. Y lo vendieron a esclavitud. Y mientras él estaba allí en Egipto, sirviendo como esclavo en una casa del Potifar, la esposa del Potifar lo seduce, lo quiere que se acueste con él, y él, como amaba a Dios, como su padre le había enseñado desde pequeño a temer a Dios, dice que huyó de allí. No se dejó seducir. Y esta mujer cruel lo acusa de que la violó, y lo echan a la cárcel al pobre José.
Y pensando, Señor, si yo te sirvo, si yo te amo, ¿por qué hasta cuándo, Señor? Pasaron no sé cuántos años ahí en la cárcel. Y ustedes conocen la historia. Interpreta la historia del copero y del panadero. Y cuando sale, le recuerdan al faraón. Allá el faraón tenía un sueño que no podía interpretar, lo que había traído a todos sus magos, y nadie le daba la respuesta. Pero le recordaron, allí en la cárcel hay un joven que interpreta sueños. Y lo manda a llamar y le dice: esta es la interpretación de tu sueño. Al faraón se impresiona mucho y lo hace el segundo de todo Egipto. Imagínense a este joven que estaba cuestionándose: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo voy a pasar aquí? Lo digo porque muchas veces tú y yo estamos pasando por un tiempo difícil y decimos: Señor, ¿hasta cuándo me vas a sacar de aquí? Señor, ¿hasta cuándo vas a escuchar a mi hijo que está siendo rebelde? Señor, ¿hasta cuándo vas a sanar, Señor? ¿Hasta cuándo va a entender mi esposo o mi esposa? Pero aún en todo eso, la historia continúa. Y cuando hay una gran escasez, en todo el mundo hay una gran escasez. Y los hermanos de José dicen: ya nos vamos a morir. El padre de ellos le dice: vayan a Egipto. No, nos van a matar allá. No le hace. Prefiere que a lo mejor tengan misericordia de nosotros allá, que muramos de hambre. Vayan. Y van. Cuando lo ven a José todo pintado como todos se vestían los faraones, no lo reconocieron. Y cuando José miró a sus hermanos, dice que se conmovió, lloró. Y me encanta lo que dice Génesis 50, 19. Pero José les respondió: no me tengan miedo. Cuando se quitó la máscara y les dice: yo soy su hermano. No me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlo? Ellos pensaron: de seguro ahorita se va a vengar mi hermano José. Pero José le dice: no tengan miedo, hermanos. ¿Qué acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo. ¿Para qué? Para bien. Él me puso en este cargo para que pudiera salvar la vida de muchas personas. Así como Jesús, todos sus hermanos, a lo suyo vino, mas los suyos los rechazaron. Vino a cumplir el propósito. Sus hermanos, los judíos, lo rechazaron, no lo aceptaron. Pero dice la Biblia que un día, cuando Cristo vuelva y demuestre a la nación judía las marcas de los clavos, ellos se lamentarán y le van a decir a Jesús: ¿quién te hizo esas marcas en las manos? Y Él le contestará: en casa de mis hermanos me hicieron esto. Y ellos se arrepentirán. El sufrimiento nos enseña, hermanos, a odiar el pecado y amar a Dios. A causa del pecado de Adán y de Eva, vino la muerte, vino las enfermedades. Pero hay una historia más, la historia de Job. Job era un hombre justo, un hombre recto, que amaba a Dios con todo su corazón. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 bueyes, 500 burros y muchísimos sirvientes. Tú dices: ¿y para qué me dice todo esto el pastor? Es como si hoy en día Job fuera el dueño de la Walmart de Cárdenas. Era un hombre próspero, bendecido por Dios. Pero de repente dice la Biblia que a las 7,000 ovejas, rayos, relámpagos, truenos. Imagínense, 7,000 rayos, 7,000 relámpagos.
mataron a sus ovejas, a 3,000 caballos. Vinieron y se reunieron todos los hijos de Job, y de repente vinieron los enemigos a quemarles la casa. Qué tremendo. Y para colmo, dice que le empezó una enfermedad con llagas, que quería rascarse, pero era tanto, dice que no podía rascarse con sus dedos, sino que agarraba las jarras de barro y con eso se rascaba. Si tú piensas que has pasado enfermedad o aflicción, lee la vida de Job y te darás cuenta. Muchos creen que esto sucedió por 12 a 18 meses. Y después de todo esto, Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios le restauró todo lo que él había perdido, aún doble, 3 veces más. Pero ese no es el punto. El punto es de que todo obró para bien. Job pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo los propósitos de Dios. Ahora sé que aunque mi carne desfallece, con mis ojos veré a mi Dios. Las pruebas, los sufrimientos. Cuando yo salí de la high school, me metí a vender joyas en una joyería. Y cuando nos daban clases de cómo se hacían los anillos, las pulseras, nos enseñaban que el oro que sacaban de la tierra, todo contaminado de otros químicos, de otras contaminantes, los echaban en una olla. Y cuando empezaba a arder ese hoyo, dice que todas las impurezas subían a la superficie. Y venía el joyero y sacaba todas esas impurezas. ¿Y saben cuándo el joyero sabía que el oro estaba puro totalmente? Cuando él se asomaba y podía ver su rostro. Tal vez tú y yo estamos pasando por el fuego, por dificultades, pero Dios en medio de eso, cuando todos nos abandonan, cuando de repente empiezan a hablar mal de nosotros, cuando de repente nos maltratan o vienen enfermedades o perdemos todo como Job, de repente sube a la superficie el enojo. Súbele a la superficie el orgullo, la envidia, la duda, como al músico Asaf. El temor, el coraje, la desesperación. Y dices: wow, yo no sabía que eso estaba en mi corazón. Todo obra para bien. Y en Job 23:10 nos dice, mire lo que dice Job al final de su vida: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré. ¿Cómo? Saldré como el oro purificado, aprobado. Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, si tú amas a Dios, tenlo por cierto, que todas las cosas ayudan, se complementan. ¿Para qué? Para bien. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que todos mis hermanos, todos los visitantes en esta mañana que están aquí, que están pasando por aflicción, por enfermedad, por desprecios, económicamente, Señor, se ven afligidos, en apuros, Señor, que en todo esto, Señor, tu Espíritu Santo hoy en esta mañana les conforte y les muestre, Señor, que aún en todo esto, Señor, tú tienes un plan maravilloso. Señor, si hay cosas en nuestro corazón, como decía el salmista, examíname, oh Dios, pruébame y conóceme.
y ve si hay camino de perversidad y guíame por la senda de justicia. Que esa sea nuestra oración, Señor. Examínanos en esta mañana, pruébanos, Señor, como cantábamos en esta mañana, quebrántanos. Es difícil cantar eso, es difícil decir, Señor, como el barro en las manos del alfarero, haz lo que tengas que hacer, Señor. Transfórmanos para que nuestro carácter se vaya conformando más al tuyo, Señor. Queremos ser un reflejo de tu amor. Queremos, Señor, poder decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que en medio de todo esto, Señor, tus planes y tus propósitos se lleven a cabo en cada una de nuestras vidas. Te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Ven para que crezcas tú, cada día seré más como
gracias a Dios que todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Al Señor no le importa cómo seamos. Lo que le interesa al Señor es que nos acerquemos a Él, estemos dispuestos. Después de habernos acercado al Señor, estemos dispuestos a cambiar. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que dar, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar, más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Dígale una vez más, tal como soy, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar, más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Dígale una vez más, acéptame, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Aquí te ofrezco, Señor, todo lo que soy. Te ofrezco todo lo que soy. Levante sus manos al Señor y dígale, Señor, aquí estoy. Aquí soy. Sacrificio quiero ser. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, Jesús. Toma mi ser. Mi vida la entrego a ti.
todos al Señor Jesús. Última vez. Porque tú eres digno de adoración, y una ofrenda de amor seré para ti, para ti. Para ti. Denle una ofrenda de palmas a Jesús.